Medidas de seguridad e higiene. Las medidas de higiene y seguridad evitan que sucedan accidentes en la zona de trabajo. Aplica las medidas de seguridad siguientes. Porta el equipo de protección personal y asegúrate de que éste no presente rajaduras ni se encuentre húmedo. Verifica que los cables tengan aislante, no se encuentren desgastados, ni tengan rajaduras o dobleces. Evita el contacto directo con conductores eléctricos. Realiza solo aquellas actividades para las cuales estés capacitado. Trabaja con equipo libre de humedades y asegúrate de que el ambiente de tu zona de trabajo esté seco. Si presentas signos de alguna enfermedad o no te sientes en condiciones óptimas para trabajar, notifícalo al cliente y programa una cita cuando estés sano. Para mantener la seguridad al trabajar con herramientas, no las cuelgues por sus cables. Interrumpe su uso inmediatamente en caso de que liberen chispas o humo. Sigue las instrucciones de uso al operar cualquier equipo. No utilices las herramientas con otro fin para el cual no fueron diseñadas. Reemplaza las herramientas o equipo que esté dañado o averiado. En todo momento, asegúrate que la zona de trabajo esté limpia, ventilada y libre de obstrucciones, tanto en las zonas de tránsito como en las vías de evacuación. Mantén la higiene en el área de trabajo con las medidas siguientes. Elimina las suciedades en superficies y herramientas con un paño seco. Asigna un lugar para colocar cada herramienta y equipo cuando no los estés usando. De esta manera no te estorbarán al realizar tus labores. No consumas alimentos o líquidos en la zona de trabajo. Tira la basura en los contenedores designados. Cerciórate de cumplir todos los puntos de seguridad e higiene antes de comenzar cualquier trabajo. Tu seguridad es lo más importante. Análisis de riesgos eléctricos. Al trabajar con electricidad, existen riesgos que requieren atención y cuidado para evitar accidentes y daños a la salud. Prevé situaciones de riesgo de la siguiente forma. Porta en todo momento tu equipo de protección personal. Interrumpe todas las fuentes de energía para desenergizar los componentes. Comprueba que los fusibles de la vivienda funcionen y estén en buen estado. Utiliza un multímetro para comprobar que los cables o circuitos estén desenergizados. Para ello, sigue el manual del fabricante del multímetro que utilices. Asegúrate de que los circuitos estén conectados a tierra. Delimita tu zona de trabajo. Si hay personas cercanas, indícales que se retiren. Bloquea con candado los interruptores del cuadro de distribución para evitar que una persona ajena los manipule. Los accidentes ocurren siempre por un defecto de aislamiento de un componente eléctrico. Por ello, es vital que todo el equipo de protección esté aislado y los componentes desenergizados. Uso del candado y tarjeta de seguridad. Tu seguridad es lo primero al manipular circuitos eléctricos. Por ello, es necesario que ejecutes el proceso tarjeta, candado, despeje, prueba, con el que evitarás que el personal no autorizado manipule apagadores o fuentes de energía mientras trabajas. Realiza lo siguiente. Identifica la fuente de energía y los interruptores. Dile a las personas que se cortará la energía eléctrica y dales tiempo para dejar de usar los aparatos. Baja los interruptores para desenergizar las fuentes de energía. Coloca la tarjeta y el candado en la fuente de energía. La tarjeta debe contener tus datos, fotografía, nombre y firma, fecha y hora de colocación, motivo por el que la colocas. Despeja el área donde trabajarás. Realiza una prueba de voltaje para corroborar que el equipo está desenergizado. De ser así, puedes comenzar con tus tareas. Si al realizar la prueba aún hay voltaje, posiblemente faltó identificar la fuente de energía y apagarla correctamente o hay un componente que no funciona adecuadamente. De ser el caso, utiliza el multímetro para identificar los componentes energizados y busca su fuente. Si un componente no funciona correctamente, deberás sustituirlo o solicitar apoyo técnico para su reparación. La persona identificada en la tarjeta es la única que tiene autorización de quitar el candado. No trabajes hasta que todos los componentes eléctricos que manipularás estén desenergizados, ya que puede suceder un accidente. Mantenimiento preventivo.
Al realizar una inspección periódica de todo el circuito, puedes identificar suciedad o desgaste en los componentes eléctricos, los cuales causan fallos graves con el tiempo. Para realizar el mantenimiento preventivo, energiza todos los circuitos con el cuadro de distribución de energía. Revisa todos los componentes del circuito. Enciende todas las luces y verifica que funcionen. Si una de ellas parpadea o no enciende, cámbiala por una nueva. Coloca un multímetro por cada uno de los enchufes de la casa para comprobar que todos transmitan energía. Desenergiza los circuitos y comprueba con el multímetro que no pase corriente por ellos. Desconecta los focos y límpialos con un paño seco. Cubre los cables pelados con cinta aislante. Si tienen dobleces, desdóblalos y enrédalos en forma circular. Limpia los aparatos eléctricos con el producto de limpieza indicado para cada uno y un paño seco. Energiza nuevamente los circuitos desde el cuadro de distribución de energía. Haz un programa de mantenimiento preventivo de la siguiente forma. Anota la fecha en la que harás el primer mantenimiento preventivo. Identifica los componentes eléctricos que se manipulan y ensucian con mayor frecuencia. Cuando estos presenten desgaste o suciedad, realiza otro mantenimiento preventivo. Apunta la fecha en la que lo realizarás. Anota también el periodo entre un mantenimiento y otro. Adelanta la fecha del mantenimiento si notas desgaste o suciedad inusuales en los componentes eléctricos y reagenda los mantenimientos posteriores de acuerdo a este cambio. El mantenimiento preventivo evita fallas irreparables en el circuito y alarga la vida útil de cada componente. Mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo se lleva a cabo para reparar o sustituir piezas y componentes que han presentado fallas en su funcionamiento. Realiza el mantenimiento correctivo de la siguiente forma. Desconecta el aparato del tomacorriente y verifica con un multímetro que el tomacorriente cumpla con las condiciones de servicio del aparato. Busca cables pelados y fugas de energía en el circuito si las lecturas del multímetro no coinciden con las normales. Cubre los cables pelados con cinta de aislar y verifica que los componentes del circuito estén conectados correctamente para eliminar las fugas de energía. Comprueba la corriente y el voltaje del tomacorriente con el multímetro. Si los fallos persisten, busca fugas en el circuito nuevamente y soluciónalas. Conecta el aparato al tomacorrientes y verifica que funcione correctamente. Apunta en una bitácora la fecha en la que ocurrió el fallo, los resultados de la evaluación y las acciones que llevaste a cabo para resolverlo. De esta manera tendrás un registro de la periodicidad de los problemas con el que podrás prever fallas posteriores. Planos de instalaciones eléctricas. Los planos de instalaciones eléctricas son una representación a escala de la ubicación de cada uno de los componentes eléctricos. Estos te servirán para identificar las dimensiones y cantidad de elementos que deberás adquirir para la instalación eléctrica. Realiza un plano eléctrico de esta forma. Solicita un plano arquitectónico del inmueble. Ubica las áreas de la casa. Pueden ser dormitorio, cocina, cuarto de lavado, entre otras. Identifica cuántos focos, apagadores y enchufes deben ir en cada una. El mínimo es uno de cada tipo por área. Dibuja en el plano los símbolos de los elementos que colocarás. Distribúyelos de tal forma que sean accesibles, prácticos y contribuyan a mantener la estética de las áreas donde los instales. Por ejemplo, ubica los contactos de la sala donde no sean visibles, como en las partes bajas de un muro. Por el contrario, en áreas como la cocina, colócalos donde sean más útiles. Coloca los apagadores cerca de las entradas y en los extremos de los pasillos o escaleras. Muéstrale a tu cliente tu propuesta de iluminación para su casa y atiende sus dudas y comentarios. Busca en todo momento una solución estética y económica para él. Ajusta el plano de acuerdo con lo solicitado por el cliente. No olvides ningún detalle, ya que los cables van dentro de la losa y los muros, por lo que un error es difícil y caro de reparar. El maestro albañil debe dejar listas las bajadas de luz de la losa para colocarlas dentro de los muros antes de que se realicen los acabados.
Ahorra tiempo y recursos al utilizar oportunamente el plano de instalaciones eléctricas. Tomacorrientes e interruptores. Los tomacorrientes e interruptores son los elementos que le permiten al usuario interactuar con el circuito eléctrico para energizar sus dispositivos y modificar los espacios en los que se encuentra. Estos deben instalarse correctamente para evitar fallas y proteger la integridad física del usuario. Los tomacorrientes reciben hasta tres conexiones: fase, neutro, tierra. Las dos primeras se extienden desde el cuadro de distribución de energía hasta el tomacorriente, mientras que la conexión a tierra va conectada hacia una varilla enterrada en el suelo, por la cual se libera la energía en caso de haber una sobrecarga. Para conectarlos, realiza lo siguiente. Porta en todo momento tu equipo de protección personal. Desenergiza todo el circuito eléctrico. Sujeta el cable de fase a 2 centímetros de su extremo y retira la punta del aislante con el pelacables. Haz pasar el cable pelado a través del orificio que corresponda a la fase en el enchufe. Aprieta el tornillo con un desarmador para sujetar firmemente el cable pelado. Realiza los pasos anteriores para conectar los cables de neutro y tierra en el tomacorriente. Energiza el circuito y verifica con el multímetro que el tomacorriente funcione. Los interruptores solo reciben conexión de línea fase y neutro. Es necesario identificar en el manual del fabricante cuál conector corresponde a cada una. Después, haz lo siguiente. Porta en todo momento tu equipo de protección personal. Desenergiza todo el circuito eléctrico. Sujeta el cable de fase a 2 centímetros de su extremo y retira la punta del aislante con el pelacables. Sujeta el cable del lado protegido con plástico y haz pasar el lado pelado a través del orificio correspondiente a la fase en el interruptor. Aprieta el tornillo con un desarmador para sujetar firmemente el cable. Realiza esto nuevamente para la conexión del neutro, el cual va conectado de la toma de corriente a la lámpara, y de ahí toma otro cable y conéctalo de la lámpara a la conexión de neutro en el interruptor. Energiza el circuito y verifica que el interruptor funcione. Desenergiza completamente el circuito y porta en todo momento tu equipo de protección personal para evitar accidentes. Tu seguridad es primero. Cálculo de corriente eléctrica requerida. Calcular la corriente eléctrica permite que todos los aparatos conectados a la red funcionen simultáneamente sin que se produzca un exceso de energía. Haz lo siguiente. Anota todos los aparatos eléctricos que serán conectados al circuito. Puedes dividirlos por pisos o por áreas de la vivienda. Anota la potencia en watts que tiene cada uno de ellos. Si la desconoces, calcúlala. Apunta los voltios y amperios que requiere el aparato y multiplícalos para obtener la potencia en watts. Multiplica los watts que tiene cada aparato por la cantidad de estos que habrá en la vivienda. Suma las potencias. Divídelas entre el voltaje que recibirá la red. Este varía de acuerdo con el país de residencia. Para este ejemplo, considera un voltaje de 120 volts, lo que da como resultado 42.08 amperios. El resultado es la corriente eléctrica necesaria para que todos los aparatos funcionen simultáneamente. Una vez calculada la corriente total, deberás cotizar los cables que venden en tu localidad. Toma en cuenta sus capacidades para dividir los circuitos de la vivienda con base en ellas. Por ejemplo, si en tu localidad solo venden cables que soportan hasta 16 amperios, deberás comprar 3 cables y dividir los componentes de la red en 3 circuitos. En uno podrían estar la lavadora, la secadora, la plancha y la luminaria del área de servicio. En otra pueden estar el resto de las luces de la vivienda y una bomba de agua que requiere de mucha energía, pero solo se utiliza una vez a la semana, podría estar en el tercer circuito para desenergizarla cuando no se ocupe. Para cada uno de estos circuitos, deberás realizar el cálculo de corriente eléctrica requerida y verificar que no sobrepasen los 16 amperios que tienes como límite. Verifica que todos los aparatos sean tomados en cuenta, porque un cálculo correcto de la corriente eléctrica requerida evitará que se sobrecaliente el circuito y ocurran fallas por falta de capacidad.
Instalación eléctrica en casas. Una vez que cuentas con el proyecto de instalación eléctrica aprobado por el cliente y los materiales y equipo para trabajar, deberás realizar la instalación eléctrica. Con esto, otorgarás la energía necesaria para iluminar y energizar todos los componentes de la vivienda. Porta en todo momento tu equipo de protección personal. Baja la palanca de la llave general para desenergizar todo el circuito. Coloca los canalizadores con las chalupas de acuerdo con los planos de instalación eléctrica antes del colado de los techos. Verifica que queden sujetos entre sí. Pasa la guía para cables por los canalizadores y cuando salga por el extremo, amarra los cables de fase para jalarlos en el sentido contrario. Realiza esto para todos los componentes que requerirán energía en el circuito. Conecta los cables de fase, neutro y tierra a su entrada correspondiente en los aparatos eléctricos. Conecta las líneas de fase y neutro al cuadro de distribución de energía y a su vez a la llave general. Sigue la guía de instalación y especificaciones que vienen en el manual del fabricante. Levanta la palanca de la llave general y comprueba con un multímetro que el circuito tenga el voltaje y corriente deseados. Recuerda usar en todo momento tu equipo de protección personal. Si todo el equipo y materiales que empleas no tienen rajaduras y están en buenas condiciones, evitarás accidentes y riesgos a tu salud. Pruebas de instalación. Después de la instalación de todos los componentes eléctricos, se deben realizar pruebas para comprobar que los aparatos funcionarán con la corriente y voltaje que se planearon. Realiza lo siguiente. Porta en todo momento el equipo de protección personal. Activa la llave general y los interruptores del cuadro de distribución de energía. Mide con el multímetro el voltaje y corriente en todas las salidas de energía, como tomacorrientes y entradas de luminaria. Comprueba que cumplan con las condiciones necesarias para la operación de los aparatos electrónicos que se conectarán. Verifica que las tomas de puesta a tierra cumplan con las especificaciones de instalación y que la resistencia que presenten sea casi nula. Mantente alerta en todo momento y realiza las pruebas de instalación con las medidas de seguridad y protección personal. Fallas eléctricas. Las fallas eléctricas pueden ocurrir por sobrecargas en los circuitos, por descargas o por el desgaste y defectos de los componentes de la instalación. Ante una falla, realiza rápidamente lo siguiente. En caso de fuego iniciado por una descarga eléctrica, identifica el origen del fuego. Si no está en la ruta de evacuación, dirígete a ella inmediatamente. Si hay humo denso, gatea hasta la salida. Con esto evitas inhalarlo e intoxicarte. Llama a los bomberos. Notifícales el origen del fuego y la dirección de la vivienda para que acudan lo antes posible. Si te es posible, baja la llave general para desenergizar los circuitos y evitar que el fuego se propague a otras áreas de la casa. No toques los tomacorrientes, luminarias o cualquier aparato conectado al circuito hasta que el fuego haya terminado y se hayan restaurado las condiciones óptimas de servicio. No intentes apagar el fuego con otra sustancia que no sea la indicada para apagar incendios provocados por fallas eléctricas. Notifica el fallo y reporta los daños a la empresa que suministra la energía. En caso de que un colaborador sufra una electrocución, interrumpe el paso de energía con la llave general. Utiliza materiales no conductores como plásticos o madera para evitar que esté en contacto con la fuente de energía. Activa el sistema médico de urgencias de tu localidad y despeja el área. Evita tocar al herido o moverlo. Cuando llegue el equipo de especialistas, notifícales lo sucedido y déjales trabajar. No toques ningún circuito ni aparato eléctrico durante una falla eléctrica. Tu seguridad y la de tus compañeros es primero.